¿Qué bibliotecas vamos a ocupar o requerimos para tener instaladas en este programa? Las básicas. ¿Qué quieren tener? Pandas, Matplotlib y Plotly. Si alguno de ustedes no la tiene instalada, no las han usado, etcétera, estas situaciones, es muy recomendable que lo hagan en este momento, en lo que vamos trabajando con los datos, la información, etcétera. ¿Cuál es el comando para instalarlos? Es pip install y luego va el nombre de la bacteria. Oye, quiero pandas, pues pones pandas. Quiero matplotlib, pones matplotlib. Pones plotly y paso a poner plotly. Necesitamos instalar las tres para que ustedes puedan observar qué es lo que está sucediendo en todo este proyecto. Entonces, yo se los recomiendo, instálenlos de una vez. Si no los tienen instalados, si ya las tienen, pueden hacer caso omiso y comenzaremos con la parte del workshop. Esto sí es fundamental para que lo tengan. Y si alguno no sabe cómo instalarlo, es muy fácil. La mayoría de aquí usa Windows. Yo no estoy usando un sistema operativo Windows. Entonces apretan Control R y ponen CMD o buscan abrir una terminal en Windows, creo que es una ventana de comandos, y le ponen estos comandos de pip install pandas matplotlib plotly y les va a instalar todo eso. Entonces es el primer paso que deben de tener. Ahora sí, ¿qué vamos a resolver con este programa que lo tengan? Si alguien observó el video de la clase pasada, bueno, el video de la parte de simulación 1 de Radial, se dio toda la parte teórica. Y ahí se vino un ejemplo de un ejercicio que se va a aplicar. Ese ejercicio es lo que se va a ocupar de momento. ¿Okay? Entonces ahorita voy a vaciarles los datos, toda la información que lo tengan sin problema alguno. Si llegan a tener alguna duda durante el código, es muy importante que me lo hagan saber. Pueden habilitar el micrófono o escribirlo en el chat, ¿va? Para que lo tengan sin problema alguno. Ahora sí, no hay problema que me interrumpan, todo es para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Qué es lo que vamos a requerir en esa parte de información cuando empezamos a hacer un simulador? Bueno, cuando empiezas a hacer simulador, como saben, en la parte de simulación matemática o numérica y yacimientos, tienes radios de pozos, tienes viscosidad, tienes porosidad, factor de volumen, compresibilidad por cada celda, etc. Algunas pueden cambiar, otras no, se pueden mantener. Esto va a cambiar dependiendo de su problema que quieran resolver, ¿ok? Ahorita como el problema es algo sencillo, pues bueno, algunas variables se van a quedar de manera estática, pero otras van a ser arreglos o vectores, si lo quieren llamar de esa forma. No hay problema en cómo el nombre quieran ocuparlo. Arreglos, listas, vectores. Ese es un indiferente. El que se haga más fácil lo van a poder ocupar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Es algo muy sencillo. Voy a hacer la parte de import y voy a importar la parte de mat. Esto que estoy haciendo es importar la biblioteca de matemáticas. ¿Por qué? Como es una parte radial, tengo que hacer uso de pi. ¿Puedo usar pi como 3.1416? Sí lo puedes usar si no quieres importar mat. Pero también lo puedes hacer, oye, no quiero importar mat y quiero hacer from mat import pi directo, sin problema, no quiero importar lo demás que requiera. También lo puedes hacer, no hay problema alguno. Yo ahorita voy a hacer la importación de toda la biblioteca de matemáticas para que la puedan ocupar, ¿vale? Ojo, vamos a usar buenas prácticas en todo este lado. Como estas variables de datos son variables globales que van a ocupar y no se van a cambiar relativamente en todo el ámbito, se van a tener que escribir con mayúsculas, ¿ok? Toda variable global se escribe con mayúsculas en Python, por si no les han comentado esa parte. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué se pone mayúsculas? Para evitar que otro desarrollador venga y diga, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo sí o sí con mayúsculas para mostrar al otro que esto no debe cambiarse en nada. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje tipado que se puede modificar a futuro. Entonces hacemos el delta de tiempo. Delta de time va a ser un día. El problema nos indica lo siguiente. Tiempo final hasta 15 días. ¿Vale? Requiere el área. Perfecto. ¿Cuál va a ser tu área? 43.560. Y esto está en acre, ¿vale? Les pongo las unidades a un lado para que sepan cómo está manejando. ¿Por qué? Porque si luego llegan a cambiar,
de unidades, etcétera, tienen que hacer ese proceso de unidades. ¿Ok? Ahí va en días, días. Luego tengo el radio externo del yacimiento, o sea, la frontera que busco. ¿Esta cómo se calcula? Hay una fórmula. Vamos a ponerla directamente. ¿Por qué? Porque el radio externo lo tengo que tener básicamente en pies cúbicos. Bueno, pies cúbicos, perdón. En pies, ¿ok? Porque es un radio. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo que calcular el área, sacar el radio. Es la ecuación de obtener el radio a partir del área. Lo que tengo que hacer es área por la transformación de acres a pies cuadrados. ¿Cómo hago esa transformación de acres a pies cuadrados? Bueno, por si alguien no se dio cuenta, les puse ahí el valor, ¿no? Y después esto entre mat.pi y nada más le elevamos le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Puedes elevarlo a la 1/2. Entonces aquí es 0.5. Con esto ustedes ya tienen la parte del radio externo. El radio del pozo es un valor que nos lo dan por default. Es 0.25 y estos son 10. ¿Vale? Hay otra variable llamada de teta. No me acuerdo el nombre por qué le puse de esto. Creo que son los ángulos como van a variar. Y bueno, este ángulo quiere decir cómo va a ser en los slices. Como va a ser una dimensión, pues vas a ocupar todo el círculo. Como si fuera toda la circunferencia como una celda. Si queremos dos celdas en diagonal que sean dos dimensiones, pues vamos a ponerle el delta de teta. Y cómo van a ser esas rebanadas, ¿no? Imagínense una pizza. Otra que van a hacer es, vamos a cortar la pizza, pero en círculos, ¿vale? Círculos pequeños a grandes. Entonces ya si quieren en dos dimensiones, ya hacen las rebanadas, ¿no? De círculos grandes, pequeños y luego en diagonales. Y en tres dimensiones ya es por altura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Va a ser 2 por mat de pi. Y ya quedó. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar de cierta forma los 360, pero se tiene que ocupar de esta manera. De aquí viene toda la cuestión de los espesores de cada celda. Vamos a ocupar 5. Pero ojo, aquí es muy importante. Voy a poner frontera izquierda y frontera derecha, por lo cual voy a tener 7 celdas en total. ¿Vale? Frontera izquierda, pozo, frontera derecha. Si hay algo ya más fuera del yacimiento del petróleo, un acuífero, un gradiente de presión, etcétera, se va a colocar igual de manera 0, pero se va a agregar después. 0 y aquí todo es 30. ¿Se puede ocupar como una variable estática? Sí. Pero se los quiero colocar de esta manera para que sepan cómo va a ser el cambio si tienen que hacer una u otra. El delta de z o del espesor de igual forma está en pies. Tengo la viscosidad, que es de 0.5 centipoas. Aquí tiene que ser todo en mayúsculas. Después tenemos la permeabilidad en cuestión de R. En lo que tenga que ver con cuestiones de X y Z se maneja X, Y, Z, ¿no? KdX, permeabilidad en X, KY, permeabilidad en Y, y KZ, permeabilidad vertical. Como este es un radio, pues bueno, se maneja como KR. Esto se va a manejar en 150 y son milidarcis. Tenemos el factor de volumen del aceite, se va a quedar como 1. Y se preguntarán aquí, oye, ¿qué unidades tienen? Barriles a condiciones de yacimiento entre barriles a condiciones estándar. Ahí se va a quedar. Vamos a ocupar compresibilidad. Va a ser 1 E a la menos 5. ¿Ok? Si alguien tiene dudas cómo se ponen los 0.000 de otra forma, se maneja con el E a la menos 1. Y aquí, pues obviamente ya saben que son PCIs a la menos 1. Seguidamente, ¿qué más tenemos? El tema de la porosidad. Voy a ponerle como poro. De igual forma va a ser una lista y le voy a poner 0.23, 0.23, 0.23. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 5 celdas. Y la última es la que tiene el 0. Y voy a ocupar la presión en 0. ¿Por qué ese P0? Porque es la presión que conocemos al inicio.
¿vale? Esta P0 se maneja mucho para la parte de simulación y es para que tengan conocimiento a partir de esto. ¿Okay? Y vamos a trabajar con esto. A diferencia de las otras que tenemos frontera izquierda aquí y frontera derecha de este lado, la presión la voy a manejar solamente con 5. No me interesan las fronteras, entonces voy a ponerle aquí 4000, 4000, 4000, 4000, 4000. ¿Por qué esto no un arreglo y no una constante, por así decirlo? Porque las presiones van a cambiar cada celda. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4 y celda 5. Si tuviera 9 celdas, pues todas las 9 celdas tienes que poner 4000. Si tuviera más, todas esas a que tú interesas. Eso es lo que tienes que hacer. Oye, si tuviera una celda nada más, un cubito, que una simulación, pues bueno, eso ya es comportamiento y yacimientos, ¿no? Es el simulador de 0 dimensiones. Pero eso lo veremos en otra sección, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, va a suceder lo mismo con el gasto. Voy a tenerlo de la parte del gasto, vas a manejar con Q. Voy a ponerle 0, 0, 0, 0 y 0. Lo cierro acá. Quitar esta parte. ¿Por qué? Porque ahorita el gasto, pues, no es como que tanto me interesa, ¿no? No hay un pozo en un yacimiento radial que lo pongan en el cuarto. Entonces, si le quieren poner adelante, ahí está. Pero no es como que lo necesite. Ahora aquí son barriles por día. Y aquí lo voy a poner que son PSIs. Ahí me faltaban las unidades. Tenemos una constante que es B, que es el volumen. Es el factor de volumen del aceite a condiciones de burbuja. Se mantiene con 1. No hay cambios. Unidades igual que las del BO. ¿Vale? No hay modificaciones. Es una variable que se tiene, entonces para que no tengan ruido. Hay dos constantes, AC y BC. Las voy a manejar de esta forma, pero pues son factores de conversión. ¿Vale? Entonces eso, si alguien quiere las unidades, que yo no las tengo ahorita a la mano, hay que hacer unas conversiones, etcétera, para poderlas obtener. Pero bueno, yo se las doy. Son de esta forma de manera simple. Y ahora aquí sí es lo importante. Condiciones de frontera. Condición de frontera de la izquierda. Tengo un yacimiento que está produciendo a 2000 barriles por día. ¿Por qué se le pone con negativo? Porque le voy a quitar al yacimiento, ¿vale? Para que no se les olvide esto. Y le voy a inyectar, tiene que ser positivo, ¿va? Para que igual les comento, no se los olvide. Y condiciones a la derecha, 0, no hay nada. Y mi última variable, n. N va a ser mi longitud o mi número de celdas que voy a ocupar. Voy a ponerle la longitud de P0. ¿Cuánto tiene la longitud de P0? 5 elementos. Que va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esto es lo primero que vamos a ocupar para darle solución. ¿Va? Ahí nada más me escriben con el chat. Si alguien ya acabó de copiar los valores. Si no los acabo de copiar, esperamos un rato para que mientras los vayan copiando. Yo tengo una duda que es como externa. A mí me pusieron a programar en Python en algo que se llama Spider. Entonces el profesor nos dijo que lo chido de Spider es que ya trae casi todas las librerías, pero no sé si Pandas la traiga. Las demás sí las he usado, pero Pandas no. ¿Hay alguna manera que pueda revisar si las tengo? Sí, la voy a escribir acá. Ejecuta este comando. Este comando que acabo de escribir acá, Ajá. ejecútalo en una celda de Spider, sin problema alguno. Si no te ocasiona error, ya tienes Pandas. Todo bien. Va, perfecto, ya lo tienes. Vamos, gracias. No te preocupes. Mientras dejo lo demás ahí por si alguien ha copiado los datos. Estos datos son los del ejercicio, ¿va? Por si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, etc. Después de esto, ya están los videos del canal, está el algoritmo de Thomas. No me voy a detener tanto en explicarlo.
Pero este algoritmo ya está hecho. Ya viene la explicación en un video de cómo se hace y todo. Entonces lo único que voy a hacer es copiarlo y dejar que ustedes lo copien. ¿Sí? Porque ya tiene una explicación. Entonces creen una función. Aquí igualmente otra en Python. Se llama Thomas.py. Si estás usando Spider, déjala en una celda. No hay problema. Ahí tú ya sabes cómo cuadra, ¿no? Esto en una celda, lo otro en otra celda y lo demás lo vas ejecutando paso por paso sin problema alguno. Entonces, de eso no hay problemática. Y tengan eso en mi consideración. Digo, toma ya está hecho, no me voy a detener tanto en hacerlo. ¿Cómo es el algoritmo? Es de esta forma. Va a recibir 4 funciones, C2, bueno, 4 parámetros, C2, C0, C2, C5 y B. Si alguno no ha conocido la parte de simulación, que es C2, C5, C2, B, es todos los efectos. Bueno, los primeros 3 es la matriz principal del yacimiento, ¿ok? Es la matriz tridiagonal que se maneja en la parte de simulación, que tiene sus propiedades de transmisibilidad, de porosidad, de las áreas, los efectos del espesor. Todas esas características las tienen ahí. Y la parte del B contiene todo lo que son los cambios de presión, el cambio del gasto, con algunas consideraciones de acá. ¿Por qué requerimos usar esos 4 parámetros? Porque es un problema de una dimensión y son 3 diagonales. Si fuera 2 dimensiones requerimos, en lugar de 4, 6, porque se agrega C3 y C4. Y para un simulador de 3 dimensiones serían 7, porque agregamos C1 y C6 a lo que ya está. Entonces, esto se maneja de esa forma. ¿Por qué constantes? Porque es un valor que no cambia mucho conforme va pasando las iteraciones, se mantiene igual. No es algo que se vea modificado, ¿no? No es como que la porosidad te cambie en un día o en 15 días, ¿no? Cambiaría, pero por otro factor externo que hiciste una fractura, algún daño, etcétera. Pero no lo cambiaría por nada ahí fuera. Entonces se mantiene de cierta manera constante todo el tiempo. ¿Qué hace esto? Es resolver un sistema de ecuaciones. Así como se resuelve un sistema de ecuaciones de 3×3 con el método de Gauss-Jordan, etc., hay un método que se llama Thomas, que es el más rápido para resolver esta parte. Hay otros más, sí, son métodos numéricos completamente, pero como estamos manejando temas de una dimensión, este es el adecuado. Ya cuando pasemos a 2 dimensiones, que ya se viene más adelante, se tiene que cambiar a otro método de resolución. Ahí es un poco más interesante y ya no es tan directo como Thomas. Se tiene que hacer otro método, pero es igualmente muy sencillo. ¿No? Entonces, este es Thomas. Como se lo digo, no me voy a enfocar mucho en explicar qué es lo que hace. Solamente es un sistema que resuelve, bueno, es una función que resuelve un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Cuál es la incógnita? La presión. ¿Vale? Es lo que quiero conocer yo, la presión al siguiente. Esto es lo que nos va a resolver el sistema para conocerlo al cambio de tiempo. ¿Cuál es el cambio de tiempo? Un día en los datos que está la información. ¿Vale? Entonces, aquí está la parte de Thomas y están los datos. Voy a dar un tiempo igualmente. Ahí es lo que acaban de copiar la información de todo para comenzar ahora sí a resolver todo el tema de una dimensión para temas radiales. ¿Ok? Vamos a ir haciendo por pasos. No crean que vamos a tumbar todo el código de golpe. Sino vamos a ver, primero a calcular una variable, luego a calcular los radios, seguidamente algunas cuestiones de volumen bruto por las celdas, algunos auxiliares para ahorrar tiempo de memoria, la matriz A, todos los detalles de la parte de los cálculos y al final ya resolví mi problema. Vamos a hacer animaciones y gráficos de cómo se va a ver esta caída de presión en el yacimiento. Entonces ese va a ser el flujo. Si vamos a requerir importar algunas bibliotecas, eso sí ténganlo muy en consideración, pero sí es algo que tienen que van a aprender aquí muy divertido.
Y es una forma muy fácil de llevar a cabo la simulación matemática de yacimientos. De aquí ya todos copiaron la parte de los datos y del algoritmo de Thomas. Yo ya acabo de acabar los dos. De igual forma se los paso en el chat por si alguien no los tiene. Nada más cuidado con Thomas. Y póngale las indentaciones para que no tenga problema alguno. ¿Va? Entonces ahí está la parte de la función de Thomas y los datos. Por si alguien no terminó y los quiere tener copiados al instante. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte divertida de esto. Voy a crear una nueva función en donde voy a hacer la importación de todos. Y como dice el compañero David, si está trabajando en Spider y tiene todas las celdas conjuntos, no tiene por qué estar haciendo este tipo de importaciones, ¿no? Ya la tiene ahí, nada más es llamarlo. Pero si están trabajando como caso, tengo que hacer importaciones, que es otra forma de llevarlo a cabo. Ya cada uno lo va a trabajar como más le guste. Entonces voy a poner esto como radial.py. Ya lo tengo aquí. Y lo primero, buena estructura. ¿Qué tenemos que hacer? Importar bibliotecas de Python, ¿no? Primero son las bibliotecas que tiene internamente Python, OS, Math, etc. Seguidamente vienen todas las de los de terceros, que son como Matplotlib, Pandas, NumPy, Plotly, las que se les ocurren. Y después vienen todas las que ustedes van a crear, ¿vale? Ese es el orden adecuado en cómo se deben de colocar. Entonces primero voy a poner import math. ¿Por qué? Porque es la primera que viene instalada internamente en Python. Seguidamente voy a usar pandas. ¿Por qué voy a usar pandas? Para una cuestión de modelar los datos, que les voy a mostrar adelante. Después import plotly.express como px. Es una biblioteca para hacer gráficos de forma animada. Y al final import matplotlib.plt, no, pyplot como plt. ¿Qué va a ser este último? La verdad es que matplotlib casi yo no lo ocupo y está hecho simplemente para mostrar ese gráfico. De acá ya tengo importado lo necesario para llevar a cabo este modelo. ¿Qué más voy a requerir hacer? Importar los datos e importar el algoritmo de Thomas. Entonces, from datos import todo. El asterisco quiere decir vas a importar toda la información de los datos. Y por último, de Thomas import el algoritmo de Thomas, que se llama así. Ok, eso es todo lo que tienen que usar. Y como dice el compañero, si están usando Spider, otra parte de celdas, pues bueno, no tienen que hacer nada más las importaciones de esto porque ya tienen import math y ya tienen los datos y Thomas en otros lados. Ahora sí, ¿qué voy a empezar a hacer esto? Lo primero, voy a crear una estructura que son datos para el data frame. ¿Por qué? Para poder graficar en Matplotlib o Plotly tengo que crear un data frame. Entonces esto es como algo necesario para hacer esa parte y un poco más fácil. No es como tan directo poner una lista, etcétera, porque quiero ver una animación. Entonces requiere hacer un data frame. ¿Cómo lo hago? Columnas o columns va a ser igual. Y aquí vas a poner celda 1, coma, y voy a copiar esto. ¿Okay? 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Data frame, aquí está. Quiero poner celda 2, 3, 4 y la última va a ser la 5. Le quito esta coma. Ahora sí, voy a poner una variable que se llama pressure, que es presión. Ponerle en pd.dataframe. Y aquí le voy a poner como columns, igual,
a lo que tenga en columnas. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un data frame vacío donde las columnas se van a llamar de esta manera. Es lo único que estoy haciendo. Y al final, pressure.log0, básicamente en la primera fila de mi data frame vas a poner lo que está en P0, porque es mi presión inicial con la cual va a comenzar todo el flujo, y eso es muy importante que lo tengan. Ya comencé esto, no hay problema. Ahora aquí ejecutar. Se calcula el espaciamiento logarítmico. ¿Cómo se calcula el espaciamiento logarítmico? Hay una ecuación que es la siguiente, que tengo que tener el radio externo entre el radio interno, esto elevado a la 1 sobre n, donde n es el número de celdas. Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Pues muy fácil. Radio externo entre radio interno elevado a la 1 sobre n. ¿Vale? Ya que lo tengan, voy a hacer un print del algoritmo. ¿Por qué? Porque tengo que tener el valor. ¿Vale? Entonces, esto es lo que llegan a tener. Perdón, aquí pónganlo en paréntesis porque es 1 sobre n. ¿Vale? Y lo ejecuto y el valor es de 9.9658. Las demás unidades están perfectas, que las manejen, pero es un valor que tienen que llegar a tener. Ya tenemos el valor del algoritmo, que es 9.9658. ¿Qué sigue seguidamente de esto? Voy a obtener toda la parte de los radios, ¿vale? Entonces, se obtienen los radios. A diferencia de la parte del lenguaje del simulador normal cartesiano que se trabaja comúnmente con X y Z, te dan cuánto es el ancho de la celda. En un radial tú no tienes el ancho de la celda, lo tienes que obtener a partir de un crecimiento del espaciamiento logarítmico. Por eso es importante esta variable, ya que los radios van a ser más pequeños conforme estén cerca del pozo y van a ser más grandes conforme se vayan alejando del pozo. Entonces eso es algo muy importante que deben de tener. Como esto tengo que calcularlo para la celda 1, 2, 3, 4 y 5, voy a meterlo en un ciclo for, porque se va a repetir pues las veces que sean necesarias del número de celdas. Solamente la fórmula cambia para la primera celda porque ocupamos el radio W, y para las demás ya es ocupamos el radio anterior para tomar la referencia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo voy a ocuparlo? Bueno, primero voy a ocupar una variable llamada R, que es de radios, que va a estar vacía, y después voy a ponerle for y en un rango aquí de 1 hasta n más 1. ¿Por qué voy a empezar con la celda 1 hasta la n más 1? ¿Por qué en la posición 1 en Python iniciamos en la 0? Porque aquí hay unos valores que está en la posición 0 y yo no quiero tomar el 0, quiero tomar a partir del 30. Ahí está la primera pista, ¿vale? Por la cual hago esto. Ok. Ya voy a ocupar esto. Voy a poner la condicional. Si y es igual a 1, básicamente si es la primera celda, vas a hacerme una función especial. r.append. Y aquí dentro voy a colocar la función matemática. ¿Cuál es esta función? Radio del pozo por el espaciamiento logarítmico por el logaritmo de el espaciamiento logarítmico, ¿vale? Todo esto sobre el espaciamiento logarítmico menos 1. Esto es la ecuación para el radio en la primera celda. Para el radio en la celda 2, 3, 4, 5 hasta la n que lleguen a tener, es solo una ecuación. Else, pueden poner un else, ¿va? Si no, lo pueden omitir sin problema alguno. Voy a poner un else. ¿Por qué omitir? Porque le pueden poner aquí un continuo y dejar aquí la ecuación de otra.
ya no va a entrar en esa condición. Pero yo le voy a poner un else para que sea más fácil de ustedes entender qué va haciendo esta ecuación. Entonces aquí voy a poner r.append. Y ahora sí, viene la ecuación para los demás radios. Espaciamiento logarítmico elevado a la i menos 1, que es la posición de la celda, y lo que esté lo vas a multiplicar por el radio, el primer radio que tienes. ¿Cuál es el primer radio que tuviste? Este radio de acá, que está en la posición 0. Una vez que lo has terminado, aquí le vas a poner print r y te va a mostrar todos los radios que vamos teniendo, ¿vale? ¿Cuáles son los radios? 0.6389, 6.3671, 6345, 632.37 y 6302.18. Como ven, entre el radio está más cerca del pozo, es más pequeño, y entre te vas alejando más, pues este radio se va haciendo más grande. Estos son los valores de los radios, ¿ok? Seguidamente, ¿qué vamos a calcular? Todo lo que tenga que ver con el volumen bruto. ¿Cómo se hace este cálculo de volumen bruto? Voy a usar la variable VB, que quiere decir volumen bruto, y va a ser una lista vacía. Y ahora aquí es muy importante que tengan esto en consideración. El volumen bruto ocupa variables auxiliares que no sirve calcularlos en cada ciclo. ¿Por qué? Porque es más y más procesamiento de cómputo. Como son de cierta manera constantes, su valor no cambia conforme voy aumentando de celdas, pues prefiero mejor sacarlos para no ocupar este tipo de gasto en procesamiento de máquina. Yo sé, para un proyecto este sencillo no hay problema de que hagan expresión de memoria, pero es para que tengan una buena práctica de no estar despreciando tanta memoria o hacer este tipo de cosas y sea un poco más fácil. Entonces voy a usar una variable llamada auxiliar 1, y esta variable auxiliar 1 va a ser de la siguiente forma. Voy a poner doble paréntesis, va a ser el espaciamiento logarítmico elevado al cuadrado. A esto le voy a quitar menos 1 y esto va a ser elevado al cuadrado. Y una variable auxiliar 2 que va a ser igual al espaciamiento algorítmico elevado al cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por mat.log del espaciamiento logarítmico al cuadrado. ¿Va? Entonces, ustedes ya tienen aquí dos variables auxiliares. ¿Va a funcionar? Sí. Entonces es algo que tienen que tener mucho en consideración. Ya tengo estas dos variables. Ahora, si alguien se pregunta, oye, ¿cómo sé qué valores tienen? Bueno, puedes hacer la impresión de ambas variables. Las voy a hacer ahorita nada más rápida para que los vean. Que son 9666 y 456. Ahorita no nos preocupa, pero ya son valores que ahí van a tener. Los voy a eliminar. Y ahora sí, voy a trabajar con la parte de volumen bruto. Entonces va a ser para cada y en un rango de 1 hasta n más 1, 2 puntos. Y ahora sí, aquí voy a calcular todos los volúmenes brutos. Y voy a hacer volumen bruto punto append. Y ahora sí, viene todo el bonche de ecuación que vamos a ocupar. Auxiliar 1 entre auxiliar 2. Todo esto va a ser por R de I
menos 1. ¿Por qué I menos 1? Porque R solo tiene 5 elementos. Y aquí voy del elemento 1 hasta el 5, ¿no? Entonces como tiene 5 tengo que restarle un índice. Aquí. Tengan mucho cuidado con el movimiento de índices, porque algunos tienen 7, unas listas tienen 7 elementos y otras tienen 5 elementos. Entonces posiblemente los errores lleguen a ver por este movimiento de índices. Nada más les digo, tengan precaución en eso. Ahora sí, ya tengo esta parte. ¿Va? Esto lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a multiplicar por 0.5 y luego se va a multiplicar por delta de teta y al final va a ir por delta de z, pero aquí sí le voy a poner el valor de i. ¿Por qué? Porque delta de z tiene el 0 a la izquierda y el 0 a la derecha. Entonces voy a retomar estos elementos que están aquí. Estos son los únicos 5 elementos. Ya los tengo. Perfecto. Ahora sí, voy a hacer la impresión del volumen bruto. Son los siguientes que están viendo a continuación. Estos son los valores de volumen bruto que les deben de aparecer. Ya tengo volumen bruto, no hay mayor problema. Ahora sí, voy a continuar a calcular. Bueno, perdón, aquí no es n más 1, es hasta n. Son 4. ¿Por qué? Porque el volumen bruto de la última celda se calcula de manera diferente. No es este valor, ahorita lo van a ver. Este volumen bruto de la última celda tengo que usar el radio externo del pozo. Para eso la ecuación cambia. Como la ecuación cambia, tengo que usar otras variables auxiliares. Entonces se calcula el último volumen bruto. Voy a usar el auxiliar 3, que va a ser igual al espaciamiento al logarítmico al cuadrado menos 1. ¿Sí? Luego voy a ocupar el auxiliar 4, que va a ser igual a mat.log del espaciamiento logarítmico entre el espaciamiento logarítmico menos 1. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Ya tengo esa funcionalidad. No requiero más. ¿Qué voy a ocupar ahora? Pues mi volumen bruto, punto append, porque ya es el último ciclo, ya no requiero más cosas. Va a ser de la siguiente forma: 1 menos auxiliar 4 por el auxiliar 3 todo esto entre el auxiliar 2, ¿vale? El resultado que me da acá lo voy a multiplicar por el radio externo, luego lo voy a elevar al cuadrado y seguidamente a la 0.5. Me voy a multiplicar por 0.5 por delta de teta, y aquí sí, ojo con esta, por el último elemento de acá, que es esto. Yo aquí puedo decir, pues le pongo 5, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué pasa si son más celdas? Bueno, te puedo aumentar. Entonces, como yo no sé qué cantidad de números a futuro lleguen a tener, le voy a poner un índice que es a la inversa. ¿Qué es esto? Para irme del último al primer elemento. Esto va a ser dz de menos 2. ¿Por qué? Para irme al penúltimo elemento. Ya tengo esto, ahora sí, voy a hacer la impresión del volumen bruto que se llegue a tener. Ahora sí, este es el volumen bruto de la última celda. Como ven, es muy diferente al que obtuvimos la primera vez, pero este es el último volumen bruto que se debe de calcular. Ya tengo los volúmenes brutos.
¿Qué me falta por obtener? Todo lo que es formar la matriz de A. ¿Cuál es la matriz de A? Toda la parte de C2, C0, C5 y GT, que es tu matriz tridiagonal. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo se va a calcular? ¿Cómo se va a representar? Pues bueno, es una manera muy fácil de hacer. Voy a ocupar 4 variables, C2, C5, C0 y GT. Todas estas va a tener por medio de 4 listas vacías. Y aquí sí, es muy sencillo, solamente es un ciclo y con eso terminaremos esta parte. Entonces, por i en un rango que va de 1 hasta n más 1, voy a calcular todas estas variables. c2.append, que va a ser igual a bc entre la viscosidad por el VO. Esto igual se puede manejar en una variable auxiliar para no consumir tanto cálculo, sí, pero lo voy a poner aquí para que también vean cómo se va la ecuación. Por 2 que multiplica a pi. Esto se va a multiplicar por la permeabilidad que tengamos, por el espesor de esa celda, y esto entre mat.log del espaciamiento logarítmico. Ya tengo C2. C5 va a ser igual a aquí le puse C3 por error, es C5. C5.append al C2 de i menos 1. ¿Por qué? Porque es el anterior que ya obtuve sin problema alguno. Básicamente C2 y C5 van a valer lo mismo. No hay problema hasta ahí. Estos se mantienen igual. Al final lo voy a corregir. Ahorita no se preocupen por eso. GT, que es todo el término de la acumulación. Así se le conoce. Va a ir de la siguiente manera. Voy a tomar el volumen bruto de la celda en I. De I menos 1. ¿Por qué? Por los índices, ya les comentaba. Va I menos 1. Seguidamente esto por la porosidad que está en la celda I. Que va a multiplicar la compresibilidad del aceite. Todo esto entre la variable de cambio de AC por el volumen de aceite a las condiciones de la burbuja y mi delta de tiempo. Se los pongo espaciados para que vean cómo va la ecuación, ¿ok? Para que vean cuándo se divide, dónde van paréntesis, qué es lo que va conjunto, etc. Por último, va la parte del C0. .append. Esto es muy simple, solamente es el signo negativo de la suma de los C2, C5 y GT. C2 de I menos 1 más C5 de I menos 1 más GT de I menos 1. Ya tengo estos valores, ok. Voy a ponerles un print. C2, C5, GT y al final va a ir todo lo del C0. Diagonal izquierda, diagonal derecha, la acumulación y C0. Entonces, son estos valores los que aparecen. ¿Qué correcciones tengo que hacer? Del C0 tengo que corregir esta parte del 27 y del C5 la parte de acá. ¿Por qué? Porque estos valores son 0, no deben de existir, no llegan a la diagonal porque es una diagonal de 4, una diagonal de 5 y una diagonal
de 4. Entonces esas son las correcciones que tengo que hacer de acá. Y de igual forma esas correcciones las tengo que hacer de este lado y de este lado. ¿Vale? ¿Cuál es el término que va cambiando? La acumulación. ¿Por qué? Porque como está afectada a partir de volumen bruto y el volumen bruto va cambiando conforme va aumentando la celda, pues se va a ver esta modificación. ¿Qué cambios tengo que hacer? C2, C5 y C0, que son los que ahorita voy a trabajar y voy a mostrarles cuáles son los valores al final que van a quedar. Entonces voy a hacer un arreglos en la matriz A. Lo primero, C0 en la posición 0 va a ser más igual a lo que está en C2 en la posición 0. Esto igual forma va a pasar con la parte del C5, solamente que en lugar de ser C0 voy a ponerle C-1 para que sea la última celda y se la voy a quitar a la parte del C5, que sea lo de la última. Ya hice esto, puedo poner que C20 sea igual a 0, etcétera, son los cambios, pero pues no me molesta porque al final este valor aquí nunca va a entrar en la función del Thomas. Ahorita lo van a ver. Pero de esta manera ya corregí todo lo del C0. Y por último, voy a hacer la corrección de los gastos. ¿Vale? Voy a poner aquí los gastos. Print de Q. ¿Y cómo hago esta modificación? De igual forma, Q de 0 va a ser más igual a Q izquierda. Y Q de -1, que es la última hasta la derecha, va a ser más igual a Q de la derecha. Y ahora sí, ya hice todos los arreglos de la matriz A. Y como ven, me quedé con la misma función de acá, pero este ya cambió. ¿Se dan cuenta? Aquí cambió. Y en la última, aquí cambió. ¿Fue mucho valor? No, pero esto sí no va a ser las modificaciones. Y en los gastos que estoy diciendo, pues tu celda 0 es donde está tu pozo, ¿no? Donde estoy quitando aceite. Entonces eso es el último que vamos a tener. Ahora, ya con esto tenemos la matriz A y tenemos B, que es la parte de la resolución. Ok, porque es un problema AX igual a B. Por eso se maneja la B de este lado, pero me falta calcular esa B. ¿Cómo le hago para calcular esa B? Muy sencillo. Ahora sí, es cuando hacemos todo el proceso de la resolución de la simulación. ¿Cómo va este caso? Se calcula el tiempo para cada paso de tiempo. Entonces voy a hacerle para cada t, que se va a hacer el tiempo, en un rango de delta de tiempo hasta el tiempo final más 1 en saltos de delta de tiempo. O sea, voy a empezar del día 1 hasta el terminal 16 porque va a tomar el de 15 en saltos de un día. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a crear, perdón, me adelanto un poco. Tengo que hacer unas condiciones antes. C0 va a ser igual a una tupla de C0. ¿Esto para qué? Un problema que tiene Python interno. Vamos a hacer esto para guardar esa variable que no se modifique. La variable de B va a ser igual a una lista de ceros que va a estar multiplicada por la condicional n y nos va a crear un arreglo de 5 ceros. Y por último, voy a crear un time array. Time array va a ser igual a una lista de 0, porque es el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, esto para la parte de días. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo esto. Voy a hacerme time array .append. Le voy a poner el t, porque ya va a ser el día 1, día 2, día 3. Si ustedes poniendo en salto de 2 días, día 2, día 4, día 6, conforme va pasando. Ya tengo esta parte del time array. Voy a irme for i en un rango de n. Ahora sí voy de los elementos solamente en n. Esto es lo que me interesa. Voy a poner b de i va a ser igual a menos q de i menos
GTDI, que es el término de la acumulación, por presión de 0 en I. ¿Ok? Ya calculé B para ese instante de tiempo. Bien, ahora lo que tengo que hacer es guardarlo. Entonces voy a resolverlo a partir de tomas, porque quiero calcular la presión al siguiente tiempo. Como saben, tomas aquí requiero 4 argumentos, que es C0, C2, C5 y B. Pues ¿cómo los voy a pasar? Bueno, le voy a pasar C0, C2, que va a ir del elemento 1 hasta el último, coma, C5, que va a ir del primero hasta el penúltimo, y después va a tu B, para resolverlo. Ya tuve P0, bueno, voy a calcular la nueva C0, que va a ser igual a una lista de mi variable C0. ¿Por qué? Porque como le paso valor acá, te cambia el valor de C0. Y Python lo que hace es te lo evalúa, pero también te lo cambia de este lado. Y yo no quiero que me modifique ese valor de C0. Por eso lo guardé antes. ¿Vale? Nada más lo estoy regresando para que no se pierda en esa transición. Y por último, pressure.lock T entre dt. Aquí es esto. Es de esta manera. Porque ya los voy a empezarlo a guardar en el data frame. ¿Vale? P0. Ahora sí, ya terminé con esto. Ahí se terminó su simulador de una dimensión radial. ¿Ok? No requiere nada más. Te voy a ponerle print pressure.get. Ya, no requiero más. ¿Por qué? Porque pressure es un data frame. ¿Ok? Que lo tengo de esta manera. Entonces voy a imprimir los primeros 5 valores. Lo voy a ejecutar. Y aquí está cómo cae la presión en cada celda. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4. Tiempo 0. Todos están en 4000. Tiempo 1. Pues ya bajó la presión. Tiempo 2. Ya bajó de nuevo la presión. Tiempo 3. Ya bajó de nuevo la presión. Tiempo 4. Ya bajó de nuevo la presión. ¿Ok? ¿Por qué dan estos cambios de presión a todo? O pues esto, porque es el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4. O sea, el número de registro. Ya tengo esto. Con esto ya se terminó su simulador de una dimensión. ¿Qué me falta por hacer? Quiero graficar esto de una forma bonita. ¿Ok? Quiero ver unas gráficas que me digan cómo fue cayendo la presión durante todo esto de forma de animación para poder vender este proyecto a mi escuela, que a mi profesor, todo esto de manera excelente. ¿Cómo le hago? Voy a quitar esta parte del pressure. Digo, aquí ya tenemos simulador y esto va como un extra, que es la parte de los gráficos. ¿Por qué un gráfico? Porque es una forma fácil de simulación o de visualizar las cosas que tuviste. Entonces voy a ponerle var 1 va a ser igual a sorted. Esto es ajuste de datos. Si lo quieren entender, vayan imprimiendo línea por línea de lo que va haciendo. Lo único que voy a hacer es ajustar los datos de otra forma para los gráficos que voy a requerir. El sorte de columns por la longitud del time array. Data frame va a ser igual a pd.dataframe de columns, y aquí le voy a poner las columnas. ¿Qué voy a poner? Voy a crear otro data frame. Se dan cuenta, presión, celdas, tiempo. Entonces df de la parte de presión va a ser igual a pressure.toNumpy a.flatten con el order f. ¿Qué estoy haciendo? Todo tu dataset que está aquí en una matriz, una tabla, como lo quieran ver, me lo vas a pasar a un NumPy y después me lo vas a poner en orden de filas. ¿Qué quiere decir?
me lo vas a acomodar por filas. Que es, van primero los 4000, luego los 3000, luego esto de acá. Y me lo vas poniendo todo para hacer solamente una lista. ¿Vale? Es una lista, un vector donde estoy aplanando toda la matriz. ¿Vale? Eso para que lo tengan que estar haciendo acá. df de celdas. Lo que tú tienes en celdas va a ser un sorted de columnas por la longitud del time array. O sea, vas a repetirme celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5 tantas veces como cuantas las que tengas en tu time array. Todo eso en celdas para repetir esto. Y por último, df de tiempo va a ser igual a time array por la longitud de columnas. ¿Por qué columnas? Porque son 5 columnas, o sea, 5 celdas. ¿Ok? Ya tengo hasta aquí. Esto es para hacer una animación de cómo van cayendo las 5 celdas al mismo tiempo, conforme va pasando el tiempo. Y después voy a hacer otro gráfico donde vea todo este cambio de manera automática. Esto va a ser fig, va a ser igual a px.line, y a la parte gráfica data frame, coma, x igual a todo lo que tenga que ver con tiempo, coma, y igual a todo lo que tenga que ver con presión. Y como ya sé en qué valores está bueno, como ya sé más o menos cómo está trabajando, ya le puedo poner entre valores en qué rango quiera, etcétera. Pero tanto los color va a ser igual a lo que está en celdas. ¿Ok? Fig.show y aquí voy a poner plt.show. Si están en Jupyter Notebook, Spider o algo más, pues pueden quitar alguna de estas sin problema. Yo ahorita para que me los muestre, que entonces las voy a mostrar en pantalla para que lo vean. ¿Ok? Yo terminé con este gráfico. Este es uno. Voy a hacer otro que es mucho más rápido. Fig va a ser igual a px.skater, que va a ser el animado de data frame, coma, donde x va a ser igual a celdas, coma, y va a ser igual a la presión, coma, animation frame va a ser igual al tiempo, porque ya va a ser animado. El color va a ser igual a todo lo que tenga que ver con celda, coma, voy a hacerle un enter para que ustedes puedan ver esto de manera rápida y no tenga que meterme más líneas. Size va a ser el tiempo. Size max voy a ponerle 30. Es el tamaño del skater. Le pueden poner 40, 50, lo que ustedes gusten. Y el rango de visualización en Y le voy a poner de 3500 a 4050. Nada más, porque son valores de presión. Le pueden poner 4010, lo que quieran, no hay problema. Ya está aquí. Y por último voy a copiar estas dos líneas y las voy a guardar. Voy a volver a ejecutar todo esto y les voy a mostrar dos gráficos. ¿Okay? Nada más de un momento en lo que les muestro los gráficos. Ahora aquí ya se deben de ver los gráficos. ¿Qué estamos obteniendo? Este es un gráfico en el cual ustedes ven cómo va cayendo la presión de las celdas. La celda 5, cómo va cayendo la presión. La celda 4, la celda 3, la celda 2 y la celda 1. Esto es la representación visual de todo al mismo tiempo. Pero la parte animada que se hizo fue esta. En donde yo al darle play, van viendo cómo van cayendo la presión. ¿Se dan cuenta? Día 15, 14, 13, 12, 11, cómo va moviéndose, ¿no? Entonces, esto es la animación de cómo va cayendo la presión
y aquí es los valores que tiene, ¿no? Pero como se dan cuenta, ¿qué me está refiriendo esto? Que aquí está el yacimiento, aquí está el pozo produciendo y aquí va la gradiente de presión, cómo va cayendo, ¿no? Entonces lo van viendo de una forma animada. Este es el workshop de la simulación de un modelo radial de una dimensión. Aquí alguien tuvo alguna duda, pregunta respecto a esto. Al parecer no hubo dudas, entonces quiero pensar que todo fue muy claro.